Hola, compadre. Hola, comadre. ¿Cómo estás? están? Mil campanas son en mi corazón. De vernos, sí. bueno, Sí. Casarín, por supuesto. Pues, No, y se vieron hoy en la mañana, tal vez. Claro. Hoy en la mañana se vieron. No, nos despedimos para ir a desayunar. Exacto. Oye, ¿la Clau está por Zoom? Aquí estoy. ¿Qué onda, mi ¿Cómo Clau? Te extrañamos acá, Clau. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Estuve atenta a todo el programa. Bueno, he estado atenta a todo el programa. ¿Cómo Las estás? felicito. Van muy bien. Vamos muy bien y ahorita se va a poner. Ustedes muy bien. Yo las felicito. Muchas gracias. Oye, pues lo de la Dígame. corte o qué. Sí, yo creo Sí, que... hablar de lo del presupuesto y esta sesión solemne conjunta que se celebró el día de ayer, obviamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues desde luego las palabras de la ministra presidenta en torno a justamente a tratar, a mí me parece que también está de la mano de este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia que ha sido como una tónica desde que empezó su presidencia. No sé, Ilan, si compartes esto, pero la verdad es que el mensaje no fue nada más hacia el interior del Poder Judicial, sino es rendición de cuentas y explicación hacia la ciudadanía en el sentido de se está pidiendo un incremento presupuestal que básicamente pues es marginal en términos, digamos, de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? De lo que representa, pero además una transparencia en cuanto a qué es lo que se hace y cómo se gasta el presupuesto, cómo se asigna, digamos, los recursos. Entonces, básicamente lo que nos dice, entiendo yo, a la ciudadanía es el Poder Judicial está solicitando a la Cámara de Diputados un incremento real del 4% respecto al presupuesto que fue aprobado en el 2023. Y justamente lo que dice la ministra presidenta en sus palabras, y obviamente porque está dando una explicación del presupuesto que se solicita en términos de lo que establece el texto constitucional, es que esto es equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, es bien importante porque justamente todo esto lo circunscribe no nada más en las funciones que ya desempeña el Poder Judicial Federal, sino en aquellas que está llamada a desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año, ¿no? Como que hemos hablado mucho del 2024 en términos de procesos electorales, en términos de nombramiento, en términos de una serie de cosas que van a pasar en nuestro país, pero específicamente, por ejemplo, vinculado con la renovación que se va a dar, es decir, todo este proceso electoral del 2024, pues implica la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Y eso en sí mismo, pues lo hemos comentado en este espacio, pero eso exige también una asignación presupuestal suficiente porque va a haber un incremento claro en asuntos que tendrá que ser materia o que serán del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, derivado de las impugnaciones que sin duda, bueno, se van a suscitar desde que empieza la jornada, ¿no? Porque al final el proceso electoral es 23-24, que culmina en un momento dado en el día de la elección y luego con las demás impugnaciones. Esto al mismo tiempo que nos explican o que sabemos que hay pendiente por lo menos la creación de 45 órganos jurisdiccionales, en parte por la nueva justicia laboral, pero no de manera exclusiva, y del mismo, o de otro lado, por ejemplo, también pensar en que se tiene que ir implementando de manera gradual todo lo relativo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que finalmente se aprobó este año por parte del Congreso de la Unión. Entonces, digamos, estas consideraciones me parecen súper importantes, pero sobre todo aplaudo que de manera frontal y directa se explique o se trate de explicar para qué son los recursos, pero además que se diga fuerte y claro desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión solemne donde están, digamos, todos los representantes pues del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Electoral Federal, del Pleno de la propia Corte, que estas reducciones presupuestales que se han venido haciendo al Poder Judicial Federal en los últimos años tienen por objetivo directo pretender asfixiar las funciones del Poder Judicial Federal para que no lo pueda hacer, y eso pues se traduce además en una afectación directa a las personas que se encuentran en una condición de mayor más desventaja vulnerables y para más acceder a sus derechos. Exactamente. Sí. Katz. A ver, hay mucho que decir acerca de esto. Si tuviera el tiempo hablaría más que Eduardo Verástegui. Pero no tengo el tiempo. Ya se llevó mucho. Pero Claudia tiene razón, sobre todo en dos puntos. Primero, hablando del incremento que se solicitó, me parece que se quedó corto
la ministra, porque hay dos cosas fundamentales que menciona Claudia que hay que entender que van a costar muchísimo dinero. Primero, el sistema laboral, para los que no conocen de estos temas, que no tienen por qué conocer de esto, antes no era judicial, era administrativo. Cuando tú ibas a la Junta, eso no era parte de un poder judicial. Como conciliación exacto. y arbitraje. Todas las controversias laborales se iban a conciliar. Exacto. Y ese órgano no era parte del Poder Judicial. Y ahora sí. Era parte de un órgano administrativo. Ya. Con la reforma, ahora ya todo eso pasa a el Poder Judicial. Y pues... Es una carga. Hay que absorber y hay que crear pues un montón de juzgados, secretarias, actuarios, y eso, pues digo, no es un área pequeña, es un área, el litigio laboral en este país, las controversias laborales son enormes. Entonces, pues el absorber o el crear estas plazas va a ser carísimo. Ahora, si hay un nuevo Código Nacional en materia civil y familiar que la mera creación de este código le avienta al Consejo de la Judicatura un mundo de chamba de capacitación. O sea, lo que se va a tener que capacitar para tener un código nacional va a ser brutal. Entonces ahí se van a quedar cortos. Eso no quiere decir, y yo quiero tener mucho cuidado, porque primero, creo que la ministra Norma Piña ha sido heroica en confrontar al presidente paso por paso, aunque también podríamos pensar que se ha convertido ya en un tema donde todos están perdiendo, nadie está ganando, porque las acusaciones y las calificaciones yo creo que son malas para todos, pero creo que ella ha sido muy valiente y la ha hecho muy bien, en mínimo contestarle, o sea, no deja que pase una, todas las contesta y es muy combativa, ¿no? Lo confronta y es muy asertiva. Y con mucho profesionalismo y muy elegante. Y muy institucional, muy además. digna, ¿no? Sí. Lo hace con mucha dignidad y eso yo creo que es muy importante mencionarlo. Pero yo sí creo que en ciertas cosas el Poder Judicial es un órgano obeso. Como todo en México, es decir, en México no somos los mejores administradores del mundo. Y yo no hablo de los sueldos, y aquí es donde caemos un poco en las controversias de lo que dice el presidente, pero por ejemplo, el presidente dice, bueno, te voy a dar un ejemplo de donde yo creo que el Poder Judicial tal vez es obeso, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido, no sé si todavía, pero antes a los jueces y magistrados cada 12 meses les cambiaban el celular. Bueno, yo creo que ya nadie cambia su celular cada 12 meses. O sea, a mí los celulares me duran más de un año. Sí, ¿no? que sea 24, 36. Claro. Y tampoco creo que los jueces cambien el celular todo el año. Yo creo que le dan el celular y se lo regalan a su hijo, a su esposa. Porque ya le toca que le cambien. Pues porque En el paquete. Porque a nadie le cae mal un celular. ¿No? Para empezar, yo no sé si deberíamos de dar un celular a los jueces. Pero eso me parece que es obeso. Ahora, habla el presidente de los famosos fideicomisos. Que el Poder Judicial no tiene un fideicomiso. Tiene muchos fideicomisos. El fideicomiso, por ejemplo, el más grandote es el de pensiones. Bueno, pues a ver, y dice el presidente, pues no les doy dinero porque tienen un fideicomiso. Oye, pero yo no puedo agarrar de las pensiones de los jueces y magistrados y servidores del Poder Judicial para pagar copias. O sea, pues no, son sus pensiones. Para empezar es ilegal. O sea, para empezar, yo no puedo... Una cosa es que el presidente haya, de una forma muy alegre, agarrado de dar un fideicomiso y destinarlo a otra cosa. Y otra cosa es que puede el Poder Judicial Federal agarrar feria del fideicomiso de las pensiones o el de la vivienda y destinarlo al day to day. Porque, pues, para empezar a abrir una responsabilidad administrativa y, si me apuras, tal vez hasta penal. O sea, claro. No puede, ese dinero no es para eso. Esos dineros tienen ciertos fines. Existe, por ejemplo, el famoso fideicomiso para vivienda. Ese fideicomiso, cuando lo crearon, me parece que era un fideicomiso que se hizo con las mejores intenciones y muy bien pensado. ¿Por qué? Pues porque si vas a mandar a un magistrado a vivir a Jalisco, a un juez de distrito vivir a Jalisco, o a Michoacán, o a Tamaulipas, que son lugares que son sumamente peligrosos para un juez, pues mínimo sería una buena idea tenerlo en un domicilio que fuera del Poder Judicial, que tuviera ciertos recursos de protección, vigilancia. Por ejemplo, un magistrado en Tamaulipas, pues me parece perfecto que tenga un chofer, más que un chofer, debe tener un guarro, claro. ¿no? O sea, me parece, seguridad. Sí. Pero un juez en la Ciudad de México no tiene por qué tener ninguna casa ni un chofer. O sea, yo, sobre todo cuando el juez está todo el día
en el juzgado, no está haciendo trabajo de campo. Entonces hay ciertas cosas que se podrían analizar en el day to day o caso por caso para decir, bueno, pues estos magistrados sí deben tener un apoyo para su domicilio y estos no, y estos deberían de tener seguridad o chofer y estos no, que debe ser mucho por la adscripción de dónde están, por la peligrosidad claro. de dónde están. O sea, yo no Imagínate conozco. Tamaulipas, Pues, en el mismo Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Estado de Jalisco. México. Sí, pero pues en Ciudad de México yo no. Vamos a decir todos los estados. Sí. Se va a hacer todo por la Ciudad de México y Yucatán. Pero entonces ciertas cosas sí es no es que sea perfecto, pero es de lo mejorcito que tenemos cuando lo comparas con lo demás. Ahora, si hacemos un análisis, y ahorita prometo darle el micrófono a Claudia porque estoy aborazando el micrófono, pero si hacemos un análisis de en un país con una economía del tamaño de México, o sea, con los que somos nosotros, ¿cuál es el presupuesto del Poder Judicial? Pues me parece que no estamos tan mal. O sea, estaríamos en un presupuesto que es razonable. Pero, y ya por concluir y pasarle la batuta a mi sensei, sin duda, México tiene que invertir en 3 cosas. Estado de Derecho y Estado de Derecho. Sí. Si no tenemos Estado de Derecho, no vamos a tener nada, ni salud, ni Sí, educación. porque otra vez la narrativa del presidente, como hablábamos esta mañana muy temprano, es quieren más dinero para pagarse más, y no es así. O sea, los sueldos de los magistrados no. A nivel federal los sueldos me parece que son correctos. O sea, es decir, no ganan muchísimo, pues no ganan nada mal. O sea, no deben de ganar nada mal. Pero Es que es la mentira de siempre de que ganar dinero es malo. Sí. O sea, es lo que ha hecho. Sí, O sea, está charo todo con esa letra escarlata de decir Nadie si gana ganas más que el el presidente. sin duda estás del lado de los malos y de los buenos. Pero el nivel de corrupción en el Poder Judicial Federal en México es sumamente inferior al local. ¿Y cuál es la diferencia más importante entre uno y otro? Los sueldos. Un juez federal gana a veces más que el doble que un juez local por hacer el mismo trabajo. Y si me apuras, un juez local tiene el doble del trabajo que un juez federal. Sí. Perdón, Claudia, me emocioné. Venga, Oye, claro. me da gusto que te hayas emocionado. Nada más, ¿sabes qué? Quiero aclarar algún par de cosas, no de lo que dijiste tú, sino de... Porque la verdad es que muchas veces caemos en esta polarización de la narrativa, ¿no? Desde lo que está diciendo nuestro presidente en el púlpito de Palacio Nacional, que es muy fácil tachar, como dicen, o con la letra escarlata en términos de es que están en sus privilegios, pero hay que entender que cuando hablamos del Poder Judicial Federal, ¿de qué estamos hablando? O sea, no estamos hablando de los 11 ministros y ministras con su toga y que están en sus privilegios. Exacto. Y que esto sea verdad. Es decir, primero, el Poder Judicial Federal hace cargo, o sea, este presupuesto que se solicita es para hacer, digamos, frente a los retos que implica la impartición de justicia federal en México, en toda la República Mexicana, ¿no? Con todas las asignaciones. El presupuesto que tiene el Poder Judicial Federal actualmente, les decía, representa menos del 0.30% del presupuesto del Producto Interno Bruto, pero además representa 12% menos que en 2018. Es decir, los recortes en aras de austeridad republicana se han venido dando, algunos dentro de una lógica ordenada, porque incluso, no sé si recuerdan, pero cuando llega el 2018 y el presidente en ese momento de la Corte, Luis María Aguilar Morales, solito hacen una reducción, sobre todo a los salarios de los altos funcionarios. Este es, digamos, 0.9% del gasto neto total que se proyecta para el presupuesto de egresos de la Federación. Realmente no pinta. ¿Pero por qué hago este énfasis? Porque tenemos que saber cómo se integra el Poder Judicial Federal. O sea, hay 55,000 personas servidoras públicas a lo largo y ancho de la República Mexicana que son parte de este Poder Judicial. 8 de cada 10 realizan además una función jurisdiccional, ¿no? Es decir, no es, digamos, una carga administrativa importante de personas que no realizan funciones directamente vinculadas con la función jurisdiccional. Y de esos hay casi 1,000 órganos jurisdiccionales federales, ¿no? Entonces, a veces sí hablamos mucho del rezago, pero sí se resuelven cerca de 1.8 o casi 2 millones de asuntos por año. Pero hay varios proyectos. Ya les mencionábamos, hablando específicamente de la justicia laboral y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero también
es necesario instalar 6 centros de justicia penal que se van a sumar a los ya 42 existentes y que, como bien señala Ilan, esto es parte indispensable del acceso a la justicia, del Estado de Derecho, digamos, de las garantías de todas y de todos. También se tiene que impulsar la creación del Instituto Federal de Justicia Alternativa del Poder Judicial Federal. Mucho hemos dicho, la justicia cotidiana nos queda de ver y también tenemos que pensar en la justicia alternativa, otros medios de resolución de controversias. Hay pendiente también, y para esto está señalado dentro del dentro del presupuesto, la elaboración del modelo de gestión para mejorar el desempeño de las unidades administrativas y todo un proceso de reingeniería del modelo administrativo. Pero lo que es más importante es cómo se distribuye este presupuesto, porque muchas veces dicen, entonces para las ministras y los ministros. Del grueso del presupuesto, la menor parte va dedicada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en esta distribución total, el 80% del presupuesto está destinado al personal jurisdiccional y operativo. Esa es, digamos, la mayor parte de este paquete, ¿no? Si lo dividiéramos en una gráfica de estas circulares, el 80% de ello es para el personal jurisdiccional y operativo. Cerca del 20% es para los servicios y ya por ahí hay 1.5, 1.2, es decir, una versión más limitadas para lo que tiene que ver con materiales y suministros de trabajo y pues la inversión que se tiene que dar en muebles e inmuebles, hablando de rentas y todos los tangenciales que van de eso. Y a mí me parece que eso es importante porque también se ha hecho un importante esfuerzo en rendición de cuentas y transparencia, pero que entender esto también nos ayuda, digamos, a bajarle un poco a la polarización de lo que se está diciendo de, es que quieren conservar privilegios, los salarios son altísimos. No, la verdad es que es enorme la función y las responsabilidades que tienen desde el Poder Judicial Federal. Ya con eso lo dejo. Bueno, pues por último, ya lo he mencionado aquí, pero alguna vez, hace ya varios años, la ABA, la barra americana, hizo un estudio acerca de la corrupción judicial internacional. Muy interesante, o sea, realmente fue un estudio muy bien hecho. Y ahorita quiero hacer un tie-in con el tema de la educación. Y lo que decía la ABA, la American Bar Association, era que la forma más eficaz de garantizar un buen Estado de Derecho, una eficiente administración de justicia, es con buenos sueldos. Pero la segunda forma era con instalaciones adecuadas, con todo lo demás que conlleva. En México lo que hemos hecho muy bien es que el Poder Judicial Federal ha tenido instalaciones dignas, ha tenido presupuesto, lo ha hecho bien y ahí realmente no le hemos quedado de ver la ciudadanía. En lo local ha sido terrible, no quiero decir en todos lados porque ahí obviamente no es lo mismo comparar Tlaxcala o Chiapas con Ciudad de México o Jalisco, pero en la realidad el trabajo ha sido excepcional. Y hablando de esto, hablando de que me recuerda que hablando del tema de la educación, estuve escuchando un podcast del New Yorker el fin de semana y habían entrevistado al secretario de Educación Pública de Estados Unidos, que es un cuate que su trayectoria, él empieza como maestro de primaria. Okay. Después de principal, ¿cómo se dice principal? El director de escuela. Y después de administrador y llega a ser secretario. Es un cuate joven, ¿no? Y Estados Unidos no es el ejemplo de la supereficiencia en la educación pública. Es un país que tiene muchas carencias en la educación pública. Él hablaba acerca de cómo se ha ido normalizando que los maestros de Estados Unidos manejen Ubers para suplementar su ingreso porque no ganan lo suficiente, ¿no? Y de cómo es un sistema inclusive de educación pública racista, donde pues si vives en una buena colonia tienes una educación distinta en la mala colonia, inclusive en una educación pública, que no todas las escuelas son iguales. Claro. Pero hablaba de que había estado recientemente en un foro internacional con varios secretarios de educación de varios países europeos y latinoamericanos y que habían presentado un estudio y que en este estudio lo que se había determinado es que el factor más importante, el número 1 para el desempeño académico de los niños, más allá de si estaban bien alimentados, el grado de armonía que tenían en sus casas, el 1 era la preparación de los maestros. O sea, si tenías
un maestro muy bien preparado en un salón de clases y vas a tener un gran desempeño académico. Estamos hablando con niños de primaria, ¿eh? Sí. Estamos hablando de niños de Pero primaria. ¿a poco no se acuerdan de alguno de sus maestros de primaria? Sí, Siempre De hay. muchos. Yo creo que en primaria, De en muchos secundaria, para bien, en de prepa otros y en para mal, universidad. te marcan. Te Que marcan. te marco, que te Siempre hay marco. uno que en específico Te te marca. marcan. Que te marco. Para bien y para Que se mal. vuelven una figura padre. Sí, para mal muchas también veces había en unos tu bien vida. culeros. Que te anotan en el pizarrón, ¿qué es esto? 1800. Y la vez pasada hablábamos aquí de los héroes sin capa, de estos maestros que hacen magia con lo que tienen, ¿no? Porque entiendo que No hay ni aulas. ni ¿no? aulas, ni comida, ni agua, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, ya estamos hablando de eso. Y lo mismo con la salud, que tenemos un sistema de salud pública súper deficiente y es una tragedia. Pero si me preguntas a mí, si yo fuera emperador del universo y yo pudiera decir, México necesita hacer estas tres cosas, esas son las tres cosas, ¿no? Educación, salud y justicia. Y Estado de Derecho. Entonces, soy muy orgulloso de cómo la ministra ha sido realmente muy combativa en poder darle su lugar y poder articular esto, pero no basta con que ella lo haga. O sea, es buenísimo que ella lo haga. También la Barra ha hecho varias manifestaciones y los otros colegios de abogados, pero no basta con eso. Tenemos que tomar conciencia en la sociedad de que estos jueces, que a veces son villanos, sin duda hay jueces villanos, son indispensables. No podemos tener una democracia sin Sin jueces. jueces, pues, ¿no? O sea, el juez es indispensable y hay que cuidarlos. Porque si el juez no tiene con qué comer, se le va a vender al mejor postor. Porque así es la naturaleza humana. Tienen el poder para hacerlo. Pues estamos todos en manos de ellos. Sí. Un día vas a estar en manos de un juez. Sí, algún día. para algo. Un divorcio. Para una dirimir lo que adopción, sea, claro. Lo que sea. Tarde o temprano la mayoría de la gente acaba enfrente de un juez. Y yo quiero que ese juez No tenga- necesite dinero. Sí, exacto. No tenga necesidades. No tenga necesidades perversas. Sí, ¿no? sí, sí. Lo más Pilar, importante. Sí. Como dijo la ministra, el acceso real y efectivo de las y los mexicanos a la justicia no debe ser negociable, ¿no? O sea, creo que eso hace como cierre de todo esto que estás diciendo, que me parece sumamente acertado. Pues sí. Pues sí. Pero bien la ministra. Bien la ministra, y también este sexenio ya se va a acabar. Va bien, sí. Viene el que sigue, y el mensaje que va a tener quien sea el próximo presidente de México es que tenemos un poder judicial federal que se da a respetar, y eso pues me regocijo. A mí también. Me regocijo. Que ¿Te vayas congratulas? Me congratulo. Te Me congratulo. congratulas. Que tengo que... Pues se Es la suponía pizza que de iba a ser Morena. así, Es la pero pizza de sí. Morena. Es la pizza de Morena. Sí, bueno, pues tienen días muy interesantes. El Bien, siete- bien. el siete- el Bueno, siete- vamos a ver mañana qué anuncia Alito. Sí, que anunció que va a ser un anuncio. Ajá, anunció que va a ser. Anunció que va a ser un anuncio y que casi está decidiendo por Beatriz. Sí. Copy-paste, ¿no? Y vamos a ver qué hace Beatriz Paredes. Y vamos a ver. Oye, tú la conoces muy bien, muy Uy, bien. es La conoces un muy bien. mujerón, no. Entonces yo la conocí gracias a ti, y mi impresión de ella es mejor imposible. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú crees que ella realmente quiere ser presidente de México? Sí, yo creo que ¿Tú le crees que sí encantaría quiere? ser presidente. Sería su cerecita en el ¿Sí? pastel. ¿Y tú crees que siempre quiso? O sea, ¿tú crees que cuando empezó esto... Sí, claro. Porque la verdad... Pues es que lo fue- único que le falta hacer. Sí, pero fue rebasando por la izquierda. Cuando yo la vi ahí, dije, yo creo que le dijeron, ya, ven, no es en serio, ven. No. Pero pues ya está Yo creo aquí. que no necesita que le digan nada. Operó, ella operó. Un mujerón, una política. Es una de- política habló increíble. profesional, Sí. brillante, una mujer súper culta, de Única, mundo. única, es única, Es es única. única, No y hay es otra de Beatriz en mundo. este Es lo país. que yo decía, yo creo que trasciende al PRI, ¿no? Sí. Sin duda. Aparte, La sí, más priista. Y si me La apuras, más prista es una cosa. si tú me apuras, dices, ¿quiénes son los políticos mexicanos vivos que más prestigio tienen en el mundo? Pues Beatriz Cuauhtémoc. Es una de ellas, Beatriz Cuauhtémoc, y Beatriz. porque ya se murió, pero estaba Porfirio. Sí, pero más ¿no? por Porfirio, yo creo que Beatriz sí. No, Beatriz Cuauhtémoc. es un mujerón. Intachable. Y yo viendo las mujerón. encuestas como están, me gustaría nada más por verla en campaña, ver a Beatriz Sí, en campaña. claro. Para que vean que nosotros O sea, los por tlaxcaltecas son escucharla. malos.
Yo por los debates. Sí, por los debates. Por los debates. Esa mujer es... Una cosa Si ya de todos modos no se van a Se mover le las conoció en el encuestas. mundo de la política por un discurso a López Portillo. No sabía la historia. Es buenísima con los discursos. Buenísima, es Te que emociona. escribe, pero lee, pero No le es de puedes dejar mundo. de pero preocupación. Todo. Canta bien. Yo la he escuchado Canta, cantar. En tu casa en la mi escuché casa cantar, claro. canta, compone, sí. Y fue gobernadora muy joven, ¿no? Muy joven de Tlaxcala, De Tlaxcala, sí. que a propósito de trata, Tlaxcala tiene un problema serio de Gravísimo. trata de mujeres. sobre Grave todo. problema. Grave problema. Número 1 en la República de trata y además con severos problemas de impunidad. Sí, es correcto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé qué pasa. En esta no decidimos nosotros. Bueno, si hacen Bueno, sí, claro. si se van a la consulta, Claro. Al 3, ¿no? Sí, sin duda. ¿cómo? O sea, dices a lo que sigue en el proceso del frente, pues yo creo que Beatriz sí llega hasta el proceso del día 3. Pues ¿no? mira, vamos a ver el anuncio, porque ayer Alito Moreno ya dijo que pues la encuesta no favorece a su candidato. Entonces vamos Por eso, a pero ver. dice Alito, yo creo que a mí me parece que Beatriz, pues por todas estas cualidades que han dicho, pues ella... Yo a Alito va a no le llegar creo ni su al ni el proceso. nombre. Y la desdijo bien feo. Después Sí, el sí. sábado ella dijo, declinar sería seguir con este pacto patriarcal en donde Sería deciden una los farsa, hombres. además, Cortea sería sale una Alito y decide. Sí. Usted Un cállese. torito después. Ahorita después, sí. Pues sí, lo que pasa es que son los comités del partido los que finalmente tienen que decidir. O sea, Beatriz puede Claro. decir no me bajo, pero Pues mira, mínimo, yo no sé si va a ser presidente de México, no tengo mis dudas de que alguien le pueda ganar a Morena, pero Yo sí va a también. elevar el debate. No, Que miserias, lo mejor que Elevaría puede- el elevaría el debate. debate. Eso, y eso muchísimo. nos merecemos un debate digno donde se hable de los problemas reales de los mexicanos y no y como de- lo hace ella, ¿sabes? claro. O sea, De frente. de frente. Conciso y conciso. Vamos, es que es súper articulada, súper estructurada, tiene una carrera increíble, ¿no? Sí. Yo me la encontré en un restaurante un día e hicimos una apuesta que no me ha pagado porque sé que está ocupada. Se le vino una campaña encima. Se le vino una campaña encima. Y la apuesta la perdió ella, que iba a ganar el Estado de México, el PRI, ¿no? Del Moral. Yo decía que no. Y no. Y la historia te dio la razón. Y la historia me dio la razón. Y luego me dijo, voy a ser presidenta. Y entonces me reí, ¿no? Porque se lo he oído otras veces. Oh. Es que yo conozco a estas políticas por mi maravilloso programa Mujeres Trabajando, donde invité a muchas, y desde antes, ¿no? En mis entrevistas, etcétera. Y le dije, pues, ojalá, ¿no? Ojalá. Que esa Suerte. apuesta no la pierda. Esa apuesta, ahí no apostamos. Nos quedamos en el Estado de México. Nomás me dijo, voy a ser presidente. Mira, lo mejor que nos puede pasar es que tengamos una contienda electoral De nivel, de que no importa altura, quién gane, que se México hable de gana. exacto. Que México salga Que le entren ganón, bien, sí. que los debates y que no sean hablen paja. de ideas, Exacto. Y que se ¿no? hablen respeten, de no se ideas, descalifiquen. por favor, Sí. Que, ya se, no que de- se respeten. Yo quiero tener, si Claudia es la candidata de Morena suponiéndose conceder y Beatriz o Xochitl es la del frente, que se traten con el respeto que se merecen. Va a Así ser muy ser, diferente. Yo creo que así va a ser. Son, por ejemplo, Xochitl y Claudia, si no son ahorita, eran amigas, Sí. ¿no? Beatriz claro. y Xochitl, Ahora bueno, rivales. pues son... Pero en la política como en el litigio no hay amigos No hay permanentes. amigos permanentes, es correcto. Bueno, muchas gracias, muchachos. Claudia, gracias. ¿Vas a ir a Nos ver vemos el Sound of martes. Freedom? No. No estoy en México. Sí. No, La pasan allá también. No, también allá la paso. ¿Cuándo es Pero el martes ya estoy por allá. El Hoy jueves va a se venir y estrena, mañana. hoy es la No, premier. fíjate que mañana es mi cumpleaños para que me feliciten y algo Feliz voy cumpleaños. muchas gracias. Felicidades por Adela, compadre. Muchas gracias. Te quiero, compadre. Muchas Te gracias. quiero. Yo te quiero más a ti. Muchas Y gracias. gracias a todos, gracias a ustedes. Nos vemos esta noche en punto de las 7. Saga Live con Natalia Jiménez.
ya lo ves, la vida es así.